Y pasamos a las anemias hemolíticas. Así como las anemias en general tienen su forma de clasificación, las anemias hemolíticas también. ¿Ok? A ver, vamos a ver una pregunta. Las inyecciones de hidroxicobalamina, dependiendo de la causa, si es que ya es de forma perenne, se le da mensualmente, pero inicialmente empezamos 3 veces por semana, luego 1 vez por semana y finalmente mensual. Depende mucho de la causa. Y hay muchas maneras de colocarlo. No hay, si ustedes revisan algunas guías, no hay una manera al 100% de darla, ¿no? Nosotros la damos cada 3 veces por semana, luego semanal y finalmente mensual, si es que el tratamiento es perenne o de por vida, ¿no? A ver. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver rápidamente la clasificación de anemia hemolítica. En el caso de la anemia hemolítica, vamos a ver las clasificaciones según el mecanismo. ¿Ok? Según el mecanismo, estas pueden ser, ya lo habíamos visto antes, la causa sea intracorpuscular, es decir, que hay alguna causa dentro del mismo glóbulo rojo que haga que se licen estas células, o la causa puede estar por fuera, extracorpuscular. Casi siempre, las causas intracorpusculares son congénitas y las causas extracorpusculares son adquiridas. ¿Ok? Y les decía que dentro de las corpusculares, pues algún problema puede haber a nivel de la membrana, a nivel de las enzimas del glóbulo rojo o a nivel de la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, hemoglobinopatías. ¿Ok? Y dentro de las extracorpusculares, bueno, básicamente la clasificación es si es inmune o no inmune. De las causas no inmunes, pues está agentes físicos, infecciones, fragmentación de eritrocitos. ¿Ok? Este según el mecanismo. La otra clasificación de la anemia hemolítica es según el sitio donde se dé la anemia hemolítica. Esta puede ser extravascular, principalmente a nivel del vaso, o intravascular. Las intravasculares, como dice el nombre, son dentro del vaso sanguíneo. Otra forma de clasificarlo es el tiempo de duración. Hay anemias hemolíticas que van a ser interinas o agudas, y hay otras que van a ser crónicas, que de niñito tienes anemia hemolítica y por lo tanto los cambios van a ser mucho mayores, con cambios inclusive óseos, a nivel van a tener colelitiasis, esplenomegalia de larga data. ¿Ok? Vamos a recordar, ¿ok? Eso es básicamente lo mismo. Puede haber una patología a nivel tanto de la estructura del hematíe, de la hemoglobina o un anticuerpo y esto finalmente va a producir una destrucción excesiva. Les decía que las causas intracorpusculares pueden ser por la membrana, pueden ser por que hayan enzimopatías o hemoglobinopatías y las otras que pueden ser de causa inmune y causas no inmunes, extracorpusculares. ¿Ok? Dentro de las causas intravasculares, recordemos básicamente, si es que hay una lisis dentro del mismo vaso, lo que va a ocurrir es que este glóbulo rojo, al lisarse, va a soltar la hemoglobina en sangre. A esto se le va a llamar como hemoglobinemia. También va a filtrarse a nivel renal y finalmente va a producir hemoglobinuria. O si este depósito del hierro o de la hemoglobina se deposita a nivel de los túbulos colectores y finalmente al desfacelarse por un examen podemos encontrar que se deposita en forma de hemosideruria.
¿Ok? Y esto básicamente va a ser lo que vamos a encontrar en una anemia hemolítica de causa intravascular. En cambio, en las causas de hemólisis extravasculares, lo que va a ocurrir, ahí donde está, acá, de manera extravascular, lo que va a producir es que este glóbulo rojo va a terminar dividiendo sus partes. La parte de los aminoácidos de las globinas, pues se van a volver a reutilizar. Los aminoácidos se van a volver a reutilizar. En el caso del hierro, el hierro, como les decía, se puede volver a reutilizar y se va a unir a la transferrina para finalmente pues depositarse. Pero acá todavía falta. ¿Quién falta? Falta, les decía que el hierro además es la protoporfirina. La protoporfirina se va a convertir a nivel del sistema de los macrófagos, se va a convertir en bilirrubina. No conjugada, va a pasar por el hígado, va a pasar y se va a convertir en bilirrubina conjugada y finalmente pues va a eliminarse como estercobilina o como urobilinógeno. ¿Ok? Entonces, esas serían las diferencias. Para que ocurra esto, estos de los macrófagos que les mencionaba, esto puede ocurrir a nivel de nuestro vaso. Por eso es que estos pacientes pueden tener una esplenomegalia. ¿Ok? Mientras que estos pacientes van a tener, los de intravasculares, pues van a tener sangrado a nivel de la orina, vamos a ver orinas de color café o té. En cuanto a las hemólisis intravasculares, por ejemplo, podemos tener acá de una válvula cardíaca, podemos tener hemólisis posttransfusionales, no fue el grupo correcto, entonces se lisó el glóbulo rojo. Luego está una anemia hemolítica producida por drogas. En cambio de las causas extravasculares, causas que están fuera del vaso, por ejemplo, acá la esferocitosis, la anemia hemolítica autoinmune, ¿ok? Entonces, casi siempre las hemólisis intravasculares van a ser de manera aguda, súbita, ¿ok? Van a presentar al paciente fiebre, escalofríos. Y en cuanto al laboratorio, ya les decíamos, el laboratorio va a tener hemoglobinuria y hemosideриnuria prolongada cuando queremos determinar si ha habido una hemólisis intravascular después de los 7 días. En el caso de las extravasculares, sobre todo va a tener esplenomegalia, ¿ok? Va a ser una hemólisis de instalación progresiva, no como la otra que va a ser aguda. Y al ser casi siempre estas hemólisis van a ocurrir por bastante tiempo, van a tener una historia de colelitiasis, esplenomegalia, ¿ok? Y bueno, básicamente ello. Básicamente recordar la esplenomegalia y del laboratorio de acá, la hemosideриnuria y la hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Okay. Entonces, laboratorialmente, ¿qué es lo que podemos ver? Le van a preguntar esto, la hemoglobinuria, la hemosideриnuria, el urobilinógeno también. Si le hacemos una tira reactiva, el urobilinógeno va a estar también acá aumentado. Okay. En cambio, en la extravascular, básicamente pues vamos a tener estos síntomas que son la triada de la hemólisis, es decir, vamos a tener un paciente con palidez, con ictericia y con esplenomegalia. Entonces, un paciente que ustedes lo vean así, sospechar que tenga una anemia hemolítica. ¿Ok? Perdón, urobilinógeno extravascular. Discúlpenme. El uso de multivitamínicos se recomienda en deficiencia de vitamina B12
No, porque hay medicamentos que solamente tienen vitamina B12 y ácido fólico. No tendrías por qué dar multivitamínicos porque no se requeriría, ¿no? Porque la causa de la fisiopatología solamente es por la deficiencia de lo que acabo de mencionar. ¿Ok? Y en general, para tener una anemia hemolítica, lo que nosotros vamos a ver laboratorialmente es que la hemoglobina y el hematocrito van a estar pues disminuidos por la misma anemia. Va a depender de la severidad y la instalación, si es aguda o crónica. Los reticulocitos, que son los que se producen por esta anemia hemolítica, que deberían salir rápidamente para compensar la anemia, van a estar aumentados y es el indicador más útil eh, para ver hemólisis. Un paciente que tiene hemólisis, lo que nosotros vamos a pedir primero es reticulocitos. Vamos a ver, asimismo va a aumentar la LDH, va a aumentar la bilirrubina de predominio indirecto. Las enzimas hepáticas puede que aumenten, pero no tanto, o pueden estar normales. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina que está suelta, porque si no generaría radicales libres, siendo muy dañina. Entonces esta aptoglobina al unirse va a disminuir séricamente, va a estar muy bajo. Y a nivel de la orina, pues ya lo decía, urobilinógeno en el caso de la extravascular, y la hemoglobinuria y hemosideриnuria en el caso de la intravascular. ¿Ok? Esos son signos de hemólisis intravascular cuando la cantidad de hemoglobina liberada va a superar la cantidad de fijación de la aptoglobina, ¿no? Porque obviamente si es que no hay la suficiente cantidad de aptoglobina, va a tener que liberarse y ya va a superar la capacidad de fijación de esta, ¿no? Muy bien. Entonces, si tenemos síndromes hemolíticos de manera crónica en pacientes que ya tienen, por ejemplo, condiciones congénitas de larga data, vamos a tener complicaciones, una por la hipercatabolia de la hemoglobina, ¿ok? Son pacientes que van a depositar litos biliares de color oscuro eh, a nivel de, eh, inclusive producir dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Y las complicaciones por hiperesplenismo, por la hemólisis extravascular, pues no solamente el vaso consume glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos, dando ligera leucopenia, plaquetopenia. Si es que no le damos ácido fólico, todos los pacientes que hacen hemólisis le tienen que dar ácido fólico. Entonces, si es que no les diéramos, pues van a ser crisis hemolíticas, ¿no? Y también crisis aplásicas, es decir, pancitopenias por infecciones de parvovirus B19 concomitante, que les da una crisis aplásica por esta infección y finalmente determinamos que ha sido este virus asociado a una hemólisis ya de larga data. Si fuera una hemólisis crónica, pero que hay una hemólisis intensa, anemia hemolítica intensa, sobre todo en niños vamos a ver de que va a haber una hiperplasia de la médula ósea. La médula ósea la encontramos a nivel óseo, principalmente a nivel de los huesos largos, esternón, etc. Sin embargo, cuando hay un aumento o la médula ósea quiere incrementar su capacidad de poder ofrecerle a nuestro cuerpo mayor cantidad de glóbulos rojos, va a terminar haciendo una hiperplasia de todo nuestro esqueleto axial, dando pues deformaciones craneofaciales, expansiones óseas, y finalmente, como estos pacientes muchas veces van a transfusiones de larga data por las anemias hemolíticas, van a ver por esta sobrecarga o exposición de transfusiones una sobrecarga de hierro finalmente, ¿no? Y eso también, el hierro en exceso es dañino. El hierro en exceso es dañino, tanto es así que se puede depositar a nivel de las adenohipófisis, desarrollando un retraso del desarrollo gonadal. Si hay una hipopsia de larga data, pues inclusive nos va a dar úlceras a nivel maleolar, ¿no? Y finalmente un retraso del desarrollo óseo por una hipopsia crónica, ¿no? De larga data. Vamos a ver. Normalmente el paciente por una hemólisis por parvovirus, nosotros ya venimos
Vemos, por ejemplo, pacientes de larga data con anemias hemolíticas y que de un momento a otro nos hacen pancitopedia, ¿no? Y concomitantemente pues cursan con fiebre, algún dato que nos diga que está con alguna infección concomitante, ¿no? Hacemos el parvovirus y sale positivo. Uh-huh. Muy bien. Ahora, en cuanto a la talasemia, ya les decía, nosotros tenemos un 98% en nuestro cuerpo, perdón, 97%, 2% y 1%. 97% de hemoglobina A1, A2 y 1% de la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina del adulto o A1, no, tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ok? Esto forma parte de nuestro glóbulo rojo, es decir, tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta unidas al hierro. ¿Ok? ¿Qué pasa en las talasemias o hemoglobinopatías? No hay el desarrollo de alguna de estas cadenas. Si es una alfa talasemia, no hay el desarrollo de la cadena alfa, o es una beta talasemia, no hay el desarrollo de la cadena beta. Eso es básicamente, en palabras cristianas, de qué es lo que pasa en la talasemia. ¿Okay? Recordemos que cuando en el transcurso de nuestro crecimiento, en la etapa prenatal, pues inicialmente el saco embrionario es el que inicia la producción de la producción de síntesis de globinas, ¿no? En el saco embrionario. Después del saco embrionario viene el hígado, el vaso, y finalmente toma la posta la médula ósea hasta la adultez. ¿Okay? Pero en el transcurso, en el interín de toda esa maduración, desde la etapa prenatal hasta la etapa de nacimiento y etapa postnatal, pues van tomando diferentes cadenas, la composición de las hemoglobinas van tomando diferentes caminos, ¿no? Siempre va a haber un aumento de la cadena alfa, pero puede que la cadena beta solamente se dé en el caso de la hemoglobina del adulto, ¿no? A nivel de la médula ósea, en donde ya va aumentando, donde va en cero y luego aumenta, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente. Y tenemos un 98% de estas cadenas, ¿no? 2 alfa y 2 beta. Si no hubiera la producción de alguna de estas cadenas, por ejemplo de la alfa, es decir, una alfa talasemia, por ejemplo, lo que va a producirse es de que va a haber un exceso de cadenas betas libres. Y finalmente va a producir precipitados celulares, van a decantar, va a haber daño a nivel de la membrana del glóbulo rojo, y esto va a producir la muerte del glóbulo rojo o lisis, y esto finalmente a una anemia, ¿no? ¿Okay? Pero como este tratamiento le podemos dar eritropoyetina o el mismo cuerpo va a producir esta hormona como es la eritropoyetina para compensar esta anemia, va a haber deformidades del esqueleto en el afán de poder del esqueleto en el afán de poder suplir esta función, o puede haber una hematopoiesis extramedular, habiendo, pues, como recordamos, también el hígado y el vaso tenía una función de la formación de esas cadenas, va a haber una hematopoiesis extramedular, ¿no? Extramedular. Muy bien, entonces van a haber precipitados y también inclusive como va a haber este daño del glóbulo rojo, finalmente pues va a haber una sobrecarga de hierro, además de que el tratamiento van a ser transfusiones de larga data, entonces eso también va a aumentar la sobrecarga de hierro del cuerpo. Esta sobrecarga de hierro de nuestro cuerpo por las transfusiones, el hierro finalmente se va a depositar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a nivel de nuestras a nivel de nuestros pituitaria, por ejemplo, produciendo una disfunción o un hipopituitarismo, perdón, de nuestro cuerpo, ¿no? Hipotiroidismo. Así, la deposición del hierro por el depósito excesivo se produce a nivel del corazón, produce cardiomiopatías,
Va a haber una hepatoesplenomegalia concomitante, como va a haber endocrinopatías por el depósito de hierro a nivel de las glándulas, produciendo inclusive hasta diabetes mellitus, va a haber una falla testicular o ovárica, porque también va a haber un depósito a nivel de esta, pacientes que tienen una estatura corta. Recuerden que la terapia de estas talasemias, una es de soporte. Le ponemos transfusiones por la anemia, según el grado de anemia que tenga, le damos reemplazo hormonal, para la sobrecarga de hierro, quelantes de hierro, ¿ok? Inclusive también va a haber osteoporosis por la gran cantidad de hematopoiesis que va a haber para suplir esta función, entonces damos reemplazo de vitamina D. La terapia curativa, sí hay. ¿Cuál es? El trasplante hematopoyético. Trasplante de células hematopoyéticas es el tratamiento ya curativo. ¿Ok? Y bueno, las terapias futuristas, que todavía nosotros no la vemos, pero en Estados Unidos están desarrollando, son las terapias génicas para cambiar este problema, ¿no? Muy bien. Y luego viene la anemia falciforme o anemia drepanocítica, en donde hay un cambio del ácido glutámico por valina, lo que va a producir es que en situaciones de poco oxígeno o hipoxia, los glóbulos rojos tomen una forma de hoz. ¿Ok? La célula se vuelva de esta manera. Y cuando pasa por la microcirculación, donde normalmente pasaría de manera adecuada, cuando se forman este tipo de formas de glóbulos rojos, va a haber obstrucciones microvasculares a nivel del todo el cuerpo. Van a haber microtrombos por todo el cuerpo, donde ustedes se pueden imaginar. Es decir, va a haber una obstrucción del flujo, vasoclusión, y va a producir, pues, a nivel, por ejemplo, cardiotorácico, dolor de tórax, pacientes que vienen con bastante dolor, necrosis avasculares, donde puede haber una infección por salmonelosis. A nivel del sistema nervioso central también nos puede dar ictus por esta oclusión. A nivel de urogenital nos puede dar priapismo. La anemia, la hemólisis, también colelitiasis, hepatopatías, inclusive hasta vasoclusión mesentérica. Son dolores muy intensos de estos pacientes. Entonces el tratamiento de fondo es darle analgésicos para el dolor, los hidratas, les das hidratación a estos pacientes, manejo del dolor y oxígeno, porque lo que necesitas es oxigenar esas células que tienden a formar esta forma de hoz, de estos glóbulos rojos, y finalmente microocluir esta circulación. ¿Ok? Entonces, básicamente recuerden eso. Claro, el cráneo en cepillo en realidad es básicamente la hiperproducción que tiene nuestro diploide de la cabeza para poder producir estos glóbulos rojos que nos faltan, ¿no? Por la misma hemólisis. Entonces, la característica es el cráneo en cepillo. Así es, en la anemia falciforme lo que hacemos para el manejo del dolor, aumento de la hemoglobina fetal, se le da hidroxiuria, porque la hemoglobina fetal tiene menos afinidad con el oxígeno, tiende a soltarla con más facilidad y por lo tanto oxigenar de mucha mejor manera. Se le da anticoagulantes a estos pacientes cuando están hospitalizados, ¿ok? De manera precaución, pero no de manera totalitaria para todos los pacientes, ¿ok?